Atención. Este video puede herir a personas más sensibles. No recomendado a menores de 12 años. Hola amigos de Creepy People. Ya estamos otra vez dando sustos crepis. En este nuevo video os vamos a relatar la historia de un creepypasta un tanto misterioso. El creepypasta de Rake. Esperamos que os guste. Durante el verano de 2003, unos acontecimientos sucedieron en el noreste de Estados Unidos, que involucran a una extraña criatura, con un parecido a un humano. Despertó el interés de los medios de comunicación locales. Y antes de un apagón extraño fue promulgada. Hay poca información o ninguna. Los escritos que se crearon de dicha criatura, fueron destruidos misteriosamente. La historia está centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York. Y una vez que se encuentra en la zona de Idaho, testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar, a un sentido casi infantil de la alegría y la curiosidad. Mientras que las versiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos y con mucha fuerza en las mentes de los ciudadanos que lo escucharon. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas en ese año. A principios de 2006, la colaboración que se había acumulado era de casi 2 docenas de documentos que datan entre el siglo XII hasta hoy en día. Situados en 4 continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticas. He estado en contacto con un miembro de este grupo y fue capaz de obtener algunos extractos de su próximo libro. El libro dice así. Una nota de suicidio 1964. Mientras me preparo para acabar con mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que me ha llevado a realizar este acto. No es culpa de nadie más que de él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez que me desperté y vi su forma. Otra vez me desperté y escuché su voz, y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertarme. No puedo despertar nunca más. Adiós. Encontrada en la misma caja de madera donde había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta suelta personal sin sobre, que dice así. Querida Linnie, he rezado por ti. Él te ha dicho tu nombre. Una entrada de diario traducida al español, 1880. Tengo la experiencia del mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos. Negros. Me miraron y me atravesaron. Sus manos mojadas. No puedo dormir. Su voz. Un navegante registro 1691. Vino a mí en mi sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Tenemos que volver a Inglaterra. No vamos a volver aquí otra vez, él lo ha pedido. De un testigo 2006. Hace 3 años, yo acababa de regresar de un viaje a Cataratas del Niágara con mi familia por el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y entonces él lo llamó una noche. A eso de las 4 de la madrugada, me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Usé ese momento para robar a las sábanas, solo para despertar a mi marido en el proceso. Me disculpé y le pregunté que si él se había levantado. Cuando se volvió hacia mí, él abrió la boca y sacó los pies del extremo de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la reacción extraña. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y poco natural, como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así. Por alguna razón, no me asusté, más me preocupaba su condición. En este punto, yo pensaba que teníamos que ayudarle. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y las rodillas, enclavado en la posición fetal, de vez en cuando mirando a mí antes de volver a mirar a la criatura.
En una ráfaga de movimiento, la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitado y extraño movimiento a lo largo de la cama hasta que estaba a menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos 30 segundos o probablemente más, cercano a 5 segundos, pero parecía mucho más. Y la criatura estaba solo mirando a mi marido. La criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de la luz, planeando ir a detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y me miró directamente a mí, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herida y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo: Él es Rey. Mi marido conducía apresuradamente su coche en la noche para llevar a nuestra hija al hospital. No sobrevivió. Al ser una ciudad pequeña, las noticias se divulgan con bastante rapidez. La policía estaba atenta al principio, y el diario local tomó mucho interés también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada y las noticias de televisión local tampoco publicaron nada al respecto. Desde hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después decidimos volver a casa, y empecé a buscar respuestas a mí misma. Finalmente he localizado un hombre en el pueblo de al lado que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto con él y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura que ahora se conoce como Rey. Nos llevó a los 4 alrededor de 2 años completos de búsquedas en internet para obtener y completar una pequeña colección de registros del Rey. Ninguno de ellos dio ningún detalle sobre su historia o su seguimiento. Una revista publicó en una entrada que implicaba a la criatura en sus primeras 3 páginas. Y nunca lo volvió a mencionar. Un registro de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo solo que buscara a la Rey. Esa fue la última entrada en el registro. Después de algunos de los testimonios que os hemos contado, hubo, sin embargo, muchos casos en que la visita de la criatura era una serie de visitas a la misma persona. Varias personas también mencionaron que se le aparecían a sus hijos. Esto nos llevó a preguntarnos si Rey había visitado a alguien más antes del último encuentro. He puesto un grabador digital cerca de mi cama y lo he dejado grabando toda la noche, y todas las noches, durante 2 semanas. Al despertarme, lo único que podía escuchar en las grabaciones eran sonidos de mí dando vueltas en mi cama. Al final de la segunda semana, ya estaba acostumbrado y aburrido del mismo sonido grabado de todas las noches. Y para ahorrar tiempo, solía reproducirlos a una velocidad 8 veces superior a la velocidad normal. Y aún así, todo esto me llevaba casi 1 hora todos los días. En el primer día de la tercera semana, me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Era Rey. No pude escuchar el tiempo suficiente para empezar a transcribirlo. No he dejado que nadie la escuche todavía. Todo lo que sé, es que lo mismo que se ha grabado, es algo que he oído antes. Yo no recuerdo haber escuchado ningún sonido en ese momento, pero por alguna razón, esa voz quedó registrada en la grabadora. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me entristece grandemente. No he visto a Rey desde que arruinó mi vida, pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome. Si os ha gustado el vídeo, y deseáis que colguemos más vídeos de creepypastas, déjanos tu opinión en los comentarios, o pulsa un me gusta, y subiremos más vídeos. Gracias a todos.